Antisemitismo al descubierto, con Liat Alman, de la Liga Antidifamación. Recibimos de nuevo en Radio Sefarat a Liat Alman. Bienvenida, Liat. Hola Raquel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tenerme nuevamente en tu programa. Ya sabes que es un placer, consideramos una suerte poder hablar contigo, con la directora para Latinoamérica, para Iberoamérica de la Liga Antidifamación, esta organización que hace tanto por la lucha contra el antisemitismo. Un reflejo es este programa en el que estamos recorriendo esos mitos que caracterizan, que identifican el antisemitismo. Y nos vamos no sé si el más antiguo, Liat, pero uno de los, sin duda, más peligrosos y que más daño ha hecho a las comunidades judías a lo largo de la historia, el mito del deicidio. Así es, Raquel, así es. Prácticamente nosotros dividimos estos mitos en siete, este sería el cuarto, donde hablamos del deicidio, que obviamente tú viniendo de España y tu audiencia puede entender este con mucha más profundidad, dada la historia durante la Inquisición, etcétera. Y básicamente, ¿qué es lo que significa este mito del deicidio? Sostiene falsamente que los judíos de forma colectiva asesinaron a Jesucristo. Este mito, sin fundamento histórico, según historiadores y líderes religiosos, ha sido utilizado durante siglos, como bien dice, es uno de los más antiguos para justificar violencia, discriminación contra el pueblo judío. Aunque la Iglesia Católica lo ha desacreditado oficialmente en 1964 con la declaración de Nostra Aetate, la acusación sigue circulando lamentablemente en distintas formas. Entonces, ¿cómo conocer este mito? Te quiero decir tres cosas principales. La primera, el contexto histórico. Jesucristo, a quien apreciamos toda la humanidad, fue crucificado en Jerusalén alrededor del año 30 de la era cristiana bajo la orden de Poncio Pilato, el prefecto romano de Judea. Los romanos, no los judíos, ejecutaron la sentencia. Esta es la primera parte del mito que tenemos que tener consciente. El segundo es un error de interpretación. El cristianismo, como sabemos, surgió del judaísmo y eso es algo que comúnmente se ve hoy en día y se celebra. Y años después de la muerte de Jesús surge el cristianismo. Los únicos participantes no judíos en el relato de la crucifixión eran los romanos, por lo que interpretar el juicio como un conflicto entre judíos y cristianos es un error histórico, básicamente. La tercera cosa que te quiero contar para conocer este mito es lo que mencioné antes, el reconocimiento oficial de la Iglesia en 1964 por el Papa Pablo VI, a través de Nostra Aetate, que era el Concilio Vaticano II, declaró de forma inequívoca que la muerte de Jesús no puede ser imputada ni indistintamente a todos los judíos que entonces vivían ni a los judíos de hoy. Así que eso aclara una de las grandes malinterpretaciones que sigue plagando al pueblo judío hoy y que lamentablemente siguen en algunas iglesias, sea en América Latina, sea en otros países donde la religión cristiana es muy importante. Lamentablemente se pone al judío como aquel que mató a Jesucristo, a pesar de que ya ese tema históricamente ha sido aclarado. No tanto en las iglesias evangélicas, ¿no? Que tienen esa fuerte conexión con Israel, pero sí que es cierto que en muchos países seguimos, bueno, hablando de ese prejuicio, de esa acusación de deicidio en España, en fiestas, en muchas otras manifestaciones, tristemente. Lo hemos identificado. Sí, querías decir algo, No, no, Lian. justamente, y tienes toda la razón. En las ramas más cristianas evangélicas vemos muchísimo apoyo y donde esta discusión no entra en juego, pero como bien dices, si lo vemos en España, lo vemos en algunos países de América Latina que sí, durante la Semana Santa surge todo el tema de la quema de Judas y como el traicionero, etcétera.
Y bueno, es algo que gracias a tu programa podemos discutir y podemos empezar la conversación para aquellos que aún no la han empezado. Gracias a la Liga Antidifamación. Bueno, hemos conocido el mito. Vamos ahora a identificarlo y también combatirlo, ¿no? Correcto. Entonces, para observar el Para mito, observarlo. Ujú. como acabamos también de hablar, no es un vestigio histórico nada más. Continúa lamentablemente manifestándose en materiales culturales y religiosos contemporáneos. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque persiste en sermones a veces, en materiales educativos, en discursos que atribuyen colectivamente la muerte de Jesús al pueblo judío, décadas después de que ya se desacreditó oficialmente. Entonces, realmente es importante que hoy en día se siga aclarando porque lo seguimos viendo en cultura popular, en algunos libros. Tuvimos también películas que observan este mito de una manera muy sesgada. Y por último, como siempre, ¿cómo enfrentamos este mito? Y no es muy diferente a las otras maneras de enfrentarlo, que es a través de la educación y a través de conversaciones como estas, que permiten indagar y hacer de repente un doble clic para poder informarse. El impacto histórico es una acusación original y condenatoria a lo largo de la historia de los judíos como chivos expiatorios. Lo vimos también en otros mitos que conversamos, como esta noción de que de alguna manera los problemas que suceden en un gobierno, en una alcaldía, en un lugar muy local, se trata de buscar un chivo expiatorio y a través del deicidio es una de las maneras como se consigue, digamos, darle ese toque a los judíos como responsables de los problemas, sobre todo en la parte religiosa. La motivación detrás del mito hay que conocerla y hay que difundirla y hay que enfrentarla. Quienes difunden este mito suelen estar menos interesados en los hechos históricos que en demonizar a los judíos. O, como sabemos también, que lo vamos a hablar más adelante, a veces utilizando no la palabra judíos, sino sionistas. Entonces, de alguna manera, esconder ese odio utilizando otros términos que sabemos que son paralelos al tema de los judíos. O sea, podría No, ser, Liat, una actualización del mito, ¿no? Que cambia de así es, rostro según la época, como hemos visto en otros mitos anteriores. Y en este sí, caso también con un giro más muy peligroso, porque ahora hay una corriente que identifica a Jesucristo con los palestinos. Dicen que es un palestino. correcto. Entonces, bueno, el pueblo judío mata a un palestino, eso ahora ya Correcto. es. Es Ujú. una manera histórica de revisionismo, como lo vemos también en temas de holocausto, revisionismo, como en temas de históricos, a revisionismo, y sobre todo lo vemos mucho en redes, Raquel, donde es muy difícil, una vez que sale, es como la historia esa de la almohada, cuando salen todas las plumas, es muy difícil volver a traerlas de vuelta a la almohada. Así es en las redes, ¿no? Entonces, si es por una noticia o si es por tratar de tergiversar la historia, una vez que sale en redes, es muy difícil poder contener ese tipo de desinformación y ese tipo de mitos. Y bueno, lo más importante de responder es realmente hablar del tema, hablar con expertos, darle un doble clic, entender la historia, estudiar la historia y de alguna manera subrayando que la responsabilidad no es ni de un judío en particular, ni del colectivo judío, ni del pasado, ni del presente. Pues esa es la manera de enfrentarnos al mito desde herramientas como las que nos proporciona la Liga Antidifamación. En este programa les incluimos enlaces para que tengan más información, ese vídeo súper didáctico que incluís en cada explicación y combate del mito, y te esperamos en la próxima entrega de este programa. Liat Alma, muchísimas gracias. Gracias a ti, Raquel.